Good morning. Buenos días. Gloria a Dios. I am not going to practice my Spanish on you this morning. No voy a practicar mi español con ustedes hoy. You might laugh so hard you'll miss the rest of my sermon. Quizás se ría tanto que pierda el resto del mensaje. Now, I feel like we had a great start this morning at 8 o'clock. Yo siento como que tuvimos un gran inicio a las 8 de la mañana. So these early services are people that are really serious about going to church. Que si estos servicios tempranos son de personas que realmente toman en serio ir a la iglesia. These 12 o'clock and 2 o'clock services, those people slept in this morning. Los que van a venir a las 2 y a las 2 de la tarde, ellos pudieron dormir la mañana. And then they thought about church. Y entonces recién pensaron en la iglesia. But I know you're serious. Pero yo sé que ustedes lo toman en serio. It is my privilege to be here with your pastor and his wife. Es mi privilegio poder estar aquí con su pastor y su esposa. Some of the finest leaders we have in all of Foursquare. Uno de los líderes más excelentes que tenemos dentro de la iglesia cuadrangular. There is great confidence in them. Hay una gran confianza en ellos. And then I want to also congratulate my translator. También quiero felicitar a mi traductor. I've been told that even if my sermon is bad, he will make it good. A mí me han dicho que aunque mi sermón sea malo, él lo va a corregir. So I can't lose this morning. Que si esta mañana no puedo perder. I've got support from some great leaders. Tengo apoyo de unos líderes grandes. I've got a great translator. Tengo un buen traductor. We got the baptism of the Holy Spirit in our midst. Tenemos el bautismo del Espíritu Santo entre nosotros. And we got a great church. Y tenemos una gran iglesia. You know, I love being able to represent you around the world. A mí me gusta representarlos a ustedes a través de todo el mundo. I went to Ecuador the other day. Fui a Ecuador el otro día. And I said, who's greeting me at the airport? Y pregunté, ¿quién me está saludando en el aeropuerto? They said, well, we don't have a name, but they promised us you'll know who they are. Mira, no tenemos un nombre, pero ellos prometen que vas a reconocer quiénes son. So I got out of the airport. Que si salí del aeropuerto. And it was the entire board of directors. Y era la mesa completa directiva de la iglesia. And they were all flying a Foursquare flag. Y todos tenían la bandera cuadrangular, flameando. So I knew I was in good hands. Que si yo sabía que estaba en buenas manos. But then I was in Nigeria. Entonces fui a Nigeria. And I got outside the airport. Salí del aeropuerto. I was greeted by 3 men with AK-47s. Y fui recibido por 3 hombres con metralletas. They had helmets and a flak jacket. Tenían cascos y antibalas. I said, am I the target? Yo dije, ¿yo soy el blanco? They said, well, kind of. Dicen, bueno, sí. I said, I want a gun. Dice, yo quiero una pistola. They said, no, you don't get a gun. No, a ti no te vamos a dar una pistola. Apparently, several years ago, the president of Foursquare traveled through their country. Aparentemente, hace unos años atrás, el presidente de la iglesia cuadrangular viajó a través de su And he was país. traveling with the missionary on a rural road. Y estaba viajando con un misionero en una carretera rural. And he got stopped by some militia with guns. Y fue detenido por una guerrilla, así con pistolas. So the rifles. militia with a gun leaned into the car. Que sí, los militantes entraron así al carro con sus metralletas. The missionary is very quick thinking. Y el misionero pensó rápidamente. He said, you have no idea who I have with me. Y dijo, ustedes no tienen ni idea quién He traigo said, conmigo. I have the Pope with me. Yo tengo al Papa conmigo. The militiaman leaned in and said, bless me, Father. Y el militar metió la cabeza y dijo, bendíceme, Padre. So the president leaned up, blessed him, and they let them through. Que si el presidente extendió su mano, lo bendijo y los dejaron pasar. So I guess they didn't want to take that chance again. Quizás no quisieron tomar ese chance otra vez conmigo. I want to talk to you about a very important assignment of the church. Quiero hablarles acerca de una asignación muy importante de la iglesia. This is not the assignment of the International Board of Directors. Esta no es la asignación de la mesa directiva de la iglesia internacional. It's not the assignment of La Iglesia en el Camino Church Council or pastoral staff. No es la asignación literalmente de la iglesia en el camino o su cuerpo administrativo. It's the encounter of every believer in the church. Es el encuentro de todos los creyentes de la iglesia. The word says this. La palabra dice lo siguiente. Be ready to give a reason for the hope that is in you. Esté listo de dar la razón de la esperanza que hay en ti. Here's what I believe. Esto es lo que yo creo. I believe our world is broken. Yo creo que nuestro mundo está quebrantado.
When Jesus shared the Passover meal, Cuando Cristo compartió la cena pascual, we often focus on the juice muchas veces enfocamos sobre el jugo, because our message is more preaching about forgiveness porque nuestro mensaje tiene que ver más con predicar el arrepentimiento o and the perdón remission of sins. y el perdón de los pecados, I understand that because we want everyone in heaven, porque nosotros queremos que todos vayan al cielo, but we forget the bread part. pero se nos olvida el pan. His body was broken for Su us cuerpo fue partido por nosotros so that we could live not with brokenness, but as whole people. para que nosotros podamos vivir no como personas quebrantadas, sino como personas que son hechas completas. But life breaks people. Pero la vida quebranta a la gente. Relationships break people. Relaciones quebrantan a las personas. Differences of values separate people. Diferencias de valores separan a la gente. The difficulties in life cause people to be hard. Las dificultades en la vida causan que la gente sean endurecidas. When dreams fail, people lose sight of the future. Cuando los sueños fallan, la gente pierde esa vista de la esperanza del futuro. I meet people all the time in one of three categories. Yo me reúno y me encuentro con personas en una de tres categorías. You can use this as your own analysis. Y lo puedes utilizar como su propio análisis. They talk about the past, Hablan del pasado, they talk about the present, hablan del presente or they talk about the future. o hablan sobre el futuro. I know a person is most healthy when they're talking about the future. Yo sé que una persona es más saludable cuando anda hablando del futuro. I understand the past, Yo entiendo el pasado, I honor the past, yo honro el pasado, I forgive the past, yo perdono el pasado, I understand the present is real, yo entiendo que el presente es real, I've got to stay focused, tengo que estar enfocado, but my eyes pero mis ojos are on the future. están en el futuro. Faith is about things hoped for. La fe es de aquellas cosas que uno espera. We must think about the future, not the past, Tenemos que pensar del futuro, no el or just the pasado present. o solo el presente. People who are consumed about the present are filled with worry and anxiety. Las personas que están consumidos por el presente solo tienen ansiedad. Jesus said to Martha, "You're worried about too many things." Jesús le dijo a Marta, estás afanada por muchas cosas. Martha has her eyes, or Mary has her eyes on the future. María tenía sus ojos sobre el futuro. She's listening about the principles and values of life. Ella estaba escuchando sobre los principios y los valores de la vida. I was at our Dallas convention. Estaba en la convención en Dallas, 500 international leaders, 500 líderes internacionales, 3,500 U.S. Foursquare leaders. 3.500 líderes de Estados Unidos. And I got on an elevator on Sunday night. Y me subí en el elevador el domingo por la noche. It was just at the end of happy hour. Era justo al final de la hora feliz. 3 young 20-somethings had brought their alcohol on the elevator with them. 3 jóvenes en los 20 más o menos entraron con sus bebidas al elevador. And by their conversation, they were loud, funny, and maybe a little out of sorts. Y por su conversación estaban ruidosos, chistosos y un poco irreverentes. So by the 10th floor, I was the only one left with them. Que sí, al llegar al 10º piso, yo era el único que quedaba en el elevador con ellos. I had thought about getting off early, Yo había pensado salirme temprano, but I stayed on the elevator. pero me quedé en el elevador. Then they looked at me. Now I'm the last one left. Ahora me están viendo a mí, yo soy el último que queda. They said, "Why are you in Dallas?" Y me preguntan, ¿por qué estás en Dallas? I wasn't sure I wanted to answer Y yo them. no estaba seguro que quería responderles. I said, "I'm here with friends from around the world." Dije, estoy aquí con amigos de todo el mundo. And they said, "What are your friends here for?" Y preguntan, ¿por qué están tus amigos acá? I said, "A pastor convention." Dice, una convención de pastores. By that time, the door opened. Para ese tiempo abrió la puerta del elevador. My assistant is standing in the hallway. Mi asistente está ahí en el pasillo. She's getting ready to lead me to some appointments. Está preparándose para llevarme a unas citas. And they said, "What kind of pastor conference is it?" Y me preguntaron, ¿y qué clase de conferencia de pastor? I said, "It's for the Foursquare Church." Y le dije, es para la iglesia cuadrangular. And I stepped off the elevator. Y salí del elevador. They said, "Wait a minute, you can't leave us Y dijeron, now. un momento, no te puedes ir We ahora. don't know anything about the Foursquare No Church. sabemos nada de la cuadrangular. You've got to go to our floor." Tienes que ir a nuestro piso. I looked at my assistant. Miré a mi asistente. I looked back at them. Miré otra vez a ellos. I stepped back in the Me elevator. metí otra vez en el I elevador. pushed the door close button. Y empujé el botón para cerrar la puerta. I went up to their floors. Subí a su piso. I stepped out and talked with them for almost 45 minutes. Salí con ellos y hablé con ellos aproximadamente 45 minutos. They asked a lot of questions about Jesus. Hicieron muchas preguntas acerca de They asked a Jesús. lot of questions about the Lord. Hicieron muchas preguntas del Señor. If I had judged them only on appearance, Si yo los hubiese juzgado solamente por su I would have apariencia, missed a divine encounter. yo hubiese perdido un encuentro divino.
I believe Yo creo that every one of us que cada uno de nosotros daily are given divine encounters. diariamente se nos dan encuentros divinos. They don't immediately look like a divine encounter, Inmediatamente que quizás no parecen como un encuentro divino, but the person on the other side is living a life that needs answers. pero la persona que está al otro lado está necesitando respuestas en su vida. And God has put you divinely in their path. Y Dios lo ha colocado a usted precisamente en su vida. I don't believe it's a mistake. Yo no creo que es un error. I believe God has put you there for a Yo reason. creo que Dios te ha colocado ahí por una razón. So I'm going to now write a book. Que si ahora voy a escribir un libro, It's called Elevator Evangelism. se llama Evangelismo de Elevador. So I'll let you know when it comes out. Y yo le aviso cuando sale a la venta. There's a story in the Bible, Hay una historia en la Biblia and Jesus relates it to this word mercy. y el Señor Jesucristo lo relaciona con esta palabra misericordia. This is what I know. Esto es lo que sé. Not everyone in this church is called to be a pastor, No todos en esta iglesia son llamados a ser pastor, especially not someone that speaks from the pulpit. especialmente quizás alguien que hable del púlpito. God hasn't blessed all of us to lead worship like the young man this morning. No todos son ungidos para dirigir la alabanza como el joven que lo hizo en esta mañana. Wonderful gift of worship. Un don maravilloso de alabanza. But Frank didn't invite me to lead worship this morning. Pero Frank no me invitó a dirigir la alabanza esta mañana. He knew that the crowd wouldn't stay. Él sabía que el grupo no se quedaría si lo haría. He's hoping you'll stay to finish my message. Él espera de que se queden para escuchar el mensaje. But there are gifts we've all been given. Pero hay dones que cada uno hemos recibido. But there's one responsibility we all have. Pero hay una responsabilidad que todos tenemos. Micah says it this way: Miqueas lo dice de esta forma: to do justly, para hacer justicia, to love mercy, para amar misericordia and to walk humbly before God. y caminar humildemente delante de nuestro Dios. I believe today the world is desperate for the gift of mercy. Yo creo que hoy el mundo está desesperado por el don de la misericordia. They've heard a lot of sermons. Han oído muchos sermones. What they'll hear from you this week, though, Lo que van a escuchar de ustedes en esta semana is whether you intersect their life or not with the gift of mercy. es si usted intersecta la vida de ellos con el don de misericordia, sí o no. It's interesting that Jesus is called a friend of sinners. Es interesante que a Jesús le decían que era amigo de pecadores. It's such a fine line. Es una línea tan fina. How we can love the sinner but not love the acts of sin. ¿Cómo podemos nosotros amar al pecador sin amar los actos de pecado? Jesus somehow found his way there. Jesús de alguna forma encontró cómo llegar a esa posición. He separated the person from what they are. Él podía separar a la persona de lo que ellos eran. Jim Cymbala at the Brooklyn Tabernacle Jim Cymbala en el tabernáculo de Brooklyn tells the story of a Sunday morning. dice la historia de un domingo en la mañana. When he finished the message, Cuando terminó el mensaje, a homeless man came down to the front. un sin hogar pasó hacia el frente. He said, I could smell him before he got to me. Yo podía olerlo antes de que llegara And I reached in my pocket and got some money, y metí mi mano en el bolsillo y saqué dinero, because it happens a lot. porque sucede mucho. And so I reached out to give him some money. Que sí me extendí para darle un poco de dinero. And he said, Pastor, I don't need your money Y él today. dijo, pastor, yo no necesito tu dinero hoy. I don't know if I'm going to live through the night. Yo no sé si voy a vivir más allá de esta noche. But what I need to know is more about the person you talked about Pero de today. lo que quiero saber es más acerca de esa persona del quien tú hablaste hoy. Because I think he's the only one who can help me. Porque yo creo que él es el único que me puede ayudar. The pastor broke down and cried El pastor se quebrantó y empezó a llorar. because he realized he had lumped all homeless people into the same Porque category. él se dio cuenta que había puesto a todos los sin hogares en la misma categoría. But God challenged his heart. Pero Dios desafió su corazón. He invited the man home for Thanksgiving. Invitó al hombre para que lo acompañara en el Invited día de him acción de again gracias. for Christmas. Y después lo invitó a que lo acompañara en la Navidad. By January, he had given his heart to Jesus. Para enero había entregado su corazón a Cristo. By the spring, he entered their discipleship program. Para la primavera entró en su programa de And discipulado. today, he is an associate pastor at a church in New Jersey. Y hoy es un pastor asociado en una iglesia en Nueva Jersey. Because someone looked at him differently. Porque alguien lo miró con diferentes ojos. That's all Jesus has asked us to do. Es lo que el Señor nos ha pedido a nosotros que hagamos. Just please hear me. Solamente satisfacerlo a Él. Stop.
Deténganse and look at what's around y you. miren lo que tienen a su alrededor. I've put you strategically in neighborhoods. Los he colocado estratégicamente en barrios. I've put you strategically in families. Los he puesto estratégicamente en familias. Some of them bother you a lot, Algunos los molesta a ustedes muchísimo, but I'm going to give you the patience. pero te voy a dar la paciencia. But I've called you to be the light in their midst. Pero he llamado que ustedes sean la luz en medio de Let your ellos. light so shine among men Permite que su luz brille de tal manera frente a that los they will hombres, see your good works and glorify que God. vean tus buenas obras y glorifiquen a Dios. It isn't about you, they're seeing God through you. No se trata de ti, ellos están viendo a Dios dentro de ti. You're the only God some of them will see. Tú eres el único Dios que algunos de ellos van a poder ver. God is creating divine encounters all of the time Dios está creando encuentros divinos todo tiempo, because He knows how we treat each other. porque Él sabe cómo nos tratamos. In the Old Testament, they had what's called the year of Jubilee. En el Antiguo Testamento tienen el año de jubileo. Every 50 years, everything was canceled. Cada 50 años todo era cancelado. All the debts were canceled. Todas las deudas eran All the perdonadas. slaves were set free. Todos los esclavos eran puestos en All the libertad. prisoners were set free. Todos los encarcelados eran puestos en All the libertad. money was given back. Todo el dinero era regresado. He said, because that's the way you treat each other. Porque así es como tratan a ustedes But el it uno al shall otro. not be so among you. Pero no será así en medio de ustedes. You are to go the extra mile. Ustedes tienen que ir una milla You are adicional. turned to the other cheek. Tienen que poner la otra You're to mejilla. bless people who curse you. Tienen que bendecir a los que You're los to pray for maldicen. people who use you. Tienen que poder orar por los que abusan de ustedes. I have called you to do it unto the least of them, Yo los he llamado a hacerlo aún a los más pequeños. and you will have done it unto Y me. lo harás como si fuera haciéndolo para mí. The people we despise today Las personas que nosotros despreciamos el día de hoy are the people whose lives have been motivated by hate and son las anger. personas que sus vidas han sido motivadas por el odio y el rencor. But the people we honor today Pero las personas que honramos el día de hoy are the people whose lives were motivated by servanthood and love. son las personas que sus vidas fueron motivadas por el querer servir y el amor. I'm convinced that Jesus was killed because of one reason. Yo creo y estoy convencido que Jesucristo fue matado por una razón. He said, love your enemies. Él dijo, ama a tus enemigos. People didn't understand that. La gente no entendía eso. You see, we would invite friends and family to eat. Mira, nosotros invitaríamos a nuestras amistades y familiares a que vengan a comer. And the Latino community is so well known for that. Y la comunidad latina es conocida por eso. I love to be around the Latino A family. mí me encanta estar alrededor de la familia latina. My favorite food is from the Latino family. Mi comida favorita es la comida latina. My wife said I'm going to turn into a Mexican one day. Mi esposa dice, un día me voy a convertir en mexicana. That'd be okay with me. Y él dijo, eso estaría bien conmigo. But do you know in the Middle East, Pero usted sabe que en el Medio Oriente, their culture is beyond friends and family, they invite strangers to their meals. su cultura va más allá de los familiares y las amistades. Ellos invitan a extranjeros a su mesa. It's part of their culture. Es parte de su cultura. But Jesus took his kingdom one step further. Pero Jesús fue aún un paso más allá. Beyond friends and family, Más allá de amistades y amigos y beyond familiares. strangers, Más allá de extraños. he said, invite your Él enemies. dijo, invita a sus enemigos. Nobody understood that. Nadie entendía eso. Why would you invite your enemies? ¿Por qué vas a invitar a tus enemigos? Jesus said the only way to make your enemy your friend Jesús is dijo, to invest your life in him. la única forma de poder convertir a tu enemigo en un amigo es invertir tu vida en ellos. But we've never done it that way before. Pero nunca lo habíamos hecho así anteriormente. We don't understand that. No entendemos eso. I just find how easy it is we get stuck in who we are. Encuentro lo fácil que nosotros nos quedamos atrapados en quienes somos. A pastor went to church lately and it was a big church, Un pastor fue a una iglesia, era una iglesia grande, but it was growing very old. pero estaba creciendo, envejeciendo más He bien. said, we've got to get some young people in here. Él dice, tenemos que traer jóvenes a esta We got to iglesia. get some young people on the stage. Tenemos que poner jóvenes en la plataforma. We got to do more than just have an organ. Tenemos que tener mucho más que simplemente tener un órgano. We got to get some drums on the Tenemos que platform. poner batería en la plataforma. So he had some drums brought in. Que si trajeron batería, They didn't play them, they just put them on the no los platform. tocaron, nada más los pusieron ahí. And he got letters complaining about how loud the drums were. Y habían personas que estaban quejándose de lo fuerte que eran los tambores. He said, we haven't even played them Y yet. dice, todavía ni los hemos tocado. But people were so afraid of change. Pero las personas estaban tan temerosos del cambio They were so afraid of que Jesus estaban
tan atemorizados de Jesús. because he was bringing people out of their comfort zones. Porque Él estaba sacándolos de su zona de confort. I want the Lord to do that to us today. Yo quiero que el Señor haga eso con nosotros hoy. I want him to take you out of your comfort Yo quiero zone. que te saque de tu zona de confort. We'll never permeate this world until he takes us out of our comfort zone. Nunca vamos a permear este mundo hasta que nos saque de nuestra zona de confort. Loving only those who love you won't work, Amando solamente a aquellos que te aman no va a funcionar. but loving those who hate you will be what God calls us to do. Pero amando a aquellos que te odian, eso es a lo que Dios nos está llamando. I was preaching about 6 months ago, Estaba predicando aproximadamente unos 6 meses atrás. and I was in North Carolina. Estaba en Carolina del Norte. That's where I grew up. Ahí es donde yo me crié. And I was preaching, Y estaba predicando and I looked out about 6 rows back, y miré como unas 6 filas hacia atrás. and there was a man sitting there. Y había un señor que estaba And sentado I ahí. first saw him, and I said, I know that man. Y cuando lo miré yo dije, yo conozco a I ese kept hombre. preaching, Seguí predicando and I said, I know who that man is. y yo dije, yo sé quién es ese hombre. He was a gang member who assaulted me at church camp Él era un pandillero que me había asaltado a mí en el campamento de jóvenes 40 years ago, hace 40 años. and I haven't seen him since. Y no lo había visto desde entonces. And I was preaching about Y mercy. estaba predicando sobre la misericordia. And so I kept preaching, Que sí, seguí predicando. and I finished the message, Terminé el mensaje and he came up to me. y se me acercó. He said, Pastor Glenn, do you know who I Y am? dice, Pastor Glenn, ¿sabes quién soy? And I told him his first and last name. Y yo le dije su primer nombre y su apellido. And I told him the last place we met. Y le dije la última vez que nos habíamos encontrado. I told him the year and the place. Le dije el año y el lugar. He said, you do know who I am. Y él dijo, ¿sabes quién soy? He said, do you know I'm going to get licensed with Foursquare? Y él dice, ¿sabes que voy a estar recibiendo mis credenciales con la cuadrangular? I said, did you know I was the president of the Foursquare Church? Y yo le dije, ¿tú sabes que yo soy el presidente de la iglesia cuadrangular? And is there anything you would like to confess to me? ¿Hay algo que tú quieras confesar? That's what I wanted to say. Eso es lo que yo quería decir. Instead, what I said to him is, Edgar, I'm so happy. Pero lo que le dije, mira, estoy muy feliz. Because he told me about the roller coaster of his life. Porque me dijo sobre la montaña rusa que había sido su vida. I said, I'm so glad you finally surrendered to Jesus. Le dije, qué felicidad saber que al fin te rendiste I a said, you Cristo. send me your application and I'll be the first one to endorse it. Dice, mándame tu aplicación y yo seré el primero en endorsarlo. I will want to be there when you get licensed in Foursquare. Yo quiero estar allí cuando tú recibas tus credenciales cuadrangulares. I believe that God's called us to live a life of mercy. Yo creo que Dios nos ha llamado a vivir una vida de misericordia. That God uses that to change situations. Que Dios usa eso para cambiar situaciones. I don't think judgment changes situations. Yo no creo que el juicio cambia situaciones. I think mercy changes situations. Yo creo que la misericordia cambia situaciones. Jesus encountered a rich tax collector. A Cristo se encontró con un cobrador de impuestos His name rico. was Zacchaeus. Su nombre es Saqueo. He said he was so short he climbed in a tree to see Jesus. Dice que era tan chaparro que se subió por un árbol para And he ver a said, I'm Jesús. going to your house for lunch. Y él dijo, yo voy a ir a almorzar en tu casa. And the religious leaders all stood outside. Y los líderes religiosos estaban todos afuera. This is a video I want to rent when I get to heaven. Este es un video que yo quiero alquilar cuando yo llegue al cielo. Because I think they were looking in the windows. Porque yo creo que estaban mirando por las ventanas. And Jesus said to Zacchaeus, did anyone tell you that you were a son of Abraham? Y él le dijo a Saqueo, ¿alguien te ha dicho que tú eres un hijo de Abraham? This is not the inheritance you've been promised. Este no es la herencia que tú has sido prometida. God's promised you a different inheritance. Dios te ha prometido otra herencia. And the Bible said his heart was changed. Y dice la Biblia que su corazón fue transformado. Even though the religious leaders were standing outside and said, look, he's eating at the home of a sinner. Aunque los líderes religiosos de afuera estaban diciendo, mira, está comiendo en una casa de un pecador. But Jesus is the only one having that conversation with him. Pero Jesús es el único que está teniendo ese tipo de conversación con él. And he does it over dinner. Y lo hace sobre la cena. So invite, if you're not going to invite your enemies to your house, invite yourself to their house. Si no vas a invitar a tus enemigos a tu casa, invítate tú mismo a la casa de ellos. Amen. Amén. Don't do like Eugene Peterson did. No hagan como hizo Eugene Peterson. He's the writer of the Message translation. Él es el autor de la traducción El Mensaje en inglés.
When he was in the second grade, he got beat up every day after school Cuando él estaba en el segundo grado, todos los días después del colegio lo golpeaban by a bully called Garrison Johns. por un abusador que se llama Garrison Johns. He would go home bloody and all scratched up. Siempre iba a la casa él ensangrentado. He later became one of the greatest writers in Christendom. Y este se ha convertido en uno de los más grandes escritores cristianos hoy Wrote the día. entire Bible called The Message. Escribió la Biblia entera, conocida como el Mensaje. But he said one day he was going home from school. Pero dice que un día estaba regresando a casa del colegio His mother said, he's going to beat you up because you're a Christian. y la mamá le había dicho, acostúmbrate porque él te va a golpear porque eres cristiano. So Garrison Johns jumped out from behind a tree and started hitting him. Que si Garrison John salió de detrás de un árbol y empezó a golpearlo. Said, I don't know what got into me, but I started hitting him back. Y yo no sé qué me entró, pero yo empecé a golpearle yo mismo. I found out I was stronger than he was. Y me di cuenta que yo era más fuerte que él. I got on the top and I started hitting him. Me le subí encima y le empecé a golpear. Said, you need to accept Jesus Christ as your personal Savior. Tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador personal. And he said no, so I hit him again. Y él dijo que no, que si le golpeé de nuevo. And he finally said yes, that was my first convert Y to al fin dijo que Christianity. sí, fue mi primer convertido. But then later, when Eugene Peterson writes about loving your enemies, Pero más tarde, cuando Eugene Peterson habla acerca de amar a sus enemigos, I want to read you what he wrote. quiero leerles lo que él escribió. He said, don't conduct yourself like the world. Él dice, no se conduzcan como el mundo. The world says love your friends El mundo dice, ama a tus and hate amigos your enemies. y odia a tus enemigos. But I'm challenging you and telling you to love your enemies. Pero yo los estoy desafiando, diciéndoles que amen a Let sus them enemigos. bring out the best in you, not the worst. Permiten que ellos saquen de ti lo mejor, no lo peor. Anybody can hate their enemies. Cualquiera puede odiar a sus enemigos. Grow up. Crezcan, maduren. Live out God's created identity. Vive la identidad creada por Dios. Live generously and graciously toward everyone, Vive generosamente y con gracia hacia todos, the way God lives toward you. de la manera en que Dios vive hacia ti. I want to focus as we move toward a close of a story in the New Testament out of the book of Luke. Quiero enfocarme en una historia bíblica en el capítulo 10 de Lucas, en lo que vamos hacia un cierre. Jesus tended to wrap up his values in stories. El Señor Jesucristo envolvía sus valores en historias. It would be easier for us to remember what he said. Es más fácil de esa manera poder recordarnos de lo que Él dice. Imagine the Son of God, one of the three of the Godhead, ask what is the greatest commandment in the Bible. Imagínate el Hijo de Dios, uno de la Trinidad, siendo preguntado cuál es el mandamiento más grande. Jesus said to love God with all of your heart, soul, body, and Y el mind. Señor contestó, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Jesus then carried on and said, and to love your, so Jesus would say, love your God. Then he said, and you must love your neighbor as yourself. Y también Él siguió hablando y diciendo, y también tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Then the lawyer said, who is my neighbor? Entonces el abogado dijo, ¿y quién es mi prójimo? So Jesus went to tell this story about the man who was robbed, beaten up, stripped of his clothes, and left for dead. Entonces Cristo comienza a dar la historia acerca del hombre que fue robado, fue golpeado, desnudado y tirado para que muriera. A priest and a Levite saw him, went by on the other side, and did nothing. Un sacerdote y un levita lo vieron y le pasaron de largo y no hicieron nada. But a Samaritan saw him, Pero un samaritano lo vio, had compassion on him, tuvo compasión de él, went to him and bound up his wounds, fue hacia él y vendó sus heridas, took him and paid for his care, lo llevó y pagó por su cuidado. and offered to balance any medical bills that he would have. Y también ofreció pagar todo lo que se gastara para poder recuperarlo. Jesus then asked the lawyer who is neighbor to the man injured. Entonces Jesucristo le pregunta al abogado, ¿quién es el prójimo del que fue golpeado? Please hear this. Jesus said, the lawyer said, the one who had mercy on him. Por favor, escuchen esto. El abogado contestó y dijo, el que tuvo compasión de él. See, they understood that mercy wasn't just emotion. Ellos entendían que la misericordia no era solamente emociones. Mercy is taking action on someone who is in a difficult place. La misericordia es tomar acción con una persona que está en un sitio difícil. It means inserting yourself in a way that the outcome will change. Es
insertarte de tal manera que el resultado va a cambiar. Let me say that again. It's inserting yourself so that the outcome will change. Quiero decirlo otra vez, es insertarte de tal forma que el resultado va a cambiar. Three things I want to say about mercy. Tres cosas que quiero mencionar sobre la misericordia. Mercy is compassion in action. Misericordia es compasión en acción. Mercy will cost you something. Misericordia te va a costar algo. Mercy is not cheap. La misericordia no es barato. And mercy is altering someone's future. Y misericordia es alterando el futuro de alguien. Let me make a statement today. Quiero hacer una declaración el It's día de hoy. not in your nature to be merciful, No está en tu naturaleza ser misericordioso, but it is in God's nature to be merciful. pero sí está en la naturaleza de Dios ser The question is, misericordioso. do you want God's nature living through you? La pregunta es si tú quieres que la naturaleza de Dios viva a través de ti. People will either see your nature living through situations, Las or personas- they'll see God's nature. Las personas o van a ver la naturaleza tuya viviendo a través de tu vida o viendo la naturaleza de Dios vivir a través de ti. The people of Israel saw King Saul. Las personas de Israel vieron al rey Saúl. He didn't have God's nature of mercy, Él no tenía la naturaleza de Dios de misericordia, but David did. pero David sí. Even when Saul died, Aun cuando Saúl murió, he brought his grandson in. él trajo a su nieto a vivir con él. Mephibosheth set him at his table, Mephibosheth, él lo sentó a su mesa. had been chased by his enemy all his life, Él había sido perseguido por su enemigo toda su vida. but said to his grandson, you will eat here the rest of your life. Pero le dijo al nieto, comerás en mi mesa el resto de tu vida. Not just taken care of, you'll eat at the king's table, No solamente te vamos a cuidar, sino que vas a comer a la mesa del at rey, my table. en mi mesa. Every day I'll be reminded of your grandfather, Todos los días voy a ser recordado de tu abuelo and all of his property will belong to y you. toda su propiedad va a ser tuya. That isn't a man who exercised mercy out of compliance. Ese no es un hombre que practica la misericordia simplemente para poder obedecer. That was an act of the heart. Ese fue un acto del corazón. That's why God said about David, you have a heart like mine. Por eso Dios dijo de David, tú tienes un corazón conforme a mí. Mercy is heaven invading earth. La misericordia es el cielo invadiendo el mundo. It's tangible. Es tangible. It's transformational. Es algo que transforma. It's more than just words. Es más que simple palabras. I love what Willie Jordan said to me at the Jordan mission. Me gusta lo que me dijo Willie Jordan en la misión de Jordan en Los Ángeles. On Skid Row, she shared, they serve about 1,000 people a day lunch. Ellos alimentan a más o menos 1,000 personas ahí en el centro de Los Ángeles. And she said, we give people a sermon and we give them lunch. Le damos un sermón y le damos un almuerzo. The bread of heaven and the bread of El life. pan del cielo y el pan de vida. I had a man come to me and he was angry. Vino un hombre a mí y estaba enojado. I shouldn't have to listen to a sermon to get lunch. Dice, yo no debería de tener que escuchar un mensaje para poder almorzar. She said, I agree with you. Y yo le dije, estoy de acuerdo Let's go contigo. in my office. Vamos a mi oficina. She pulled out the yellow pages. Y sacó las páginas amarillas She tried to find an atheist mission. y trató de encontrar una misión atea. She couldn't find one. Y no pudo encontrar una. I guess you'll have to listen to a sermon. Y le dijo, creo que vas a tener que escuchar un mensaje If you want lunch. si quieres almorzar. I love the way God pulls things together. Me encanta cómo Dios une las cosas. God wants to use you to change the equation. Dios quiere utilizarte a ti para cambiar la ecuación. People need for you to come along beside them. Personas necesitan que tú te les acerques. Some people's wounds are very obvious. Algunas personas tienen heridas muy obvias. But let me say this to you. Some people's wounds are not very obvious. Pero déjame decirles esto, algunos tienen heridas que no son tan obvias. They've buried them deep. Las han enterrado profundamente. And God will use mercy to surface their wounds. Y Dios va a utilizar la misericordia para traerlas a la superficie. You know what happens if a wound doesn't get healed? ¿Sabe lo que sucede cuando una herida no se It sana? turns into an infection Se convierte en una infección and will poison the whole body y envenena el cuerpo or completo. poison a whole life. O puede envenenar una vida entera. People are living with poisoned lives Personas están viviendo con vidas envenenadas because their wounds have not been healed. porque sus heridas no han sido sanadas.
But when Jesus uses us to heal their wounds, Pero cuando Cristo nos usa a nosotros para sanar sus their heridas, wounds don't turn into sus infections. heridas no se convierten en infecciones. Their wounds turn into scars. Sus heridas se convierten en cicatrices. You can remember where you were Te injured, puedes acordar dónde fuiste herido, but the injury is no longer there. pero ya la herida no está allí. Now you can move on. Ahora puedes avanzar. I read this quote. Leí esta cita. If your concept of God is radically false, Si tu concepto de Dios son faltas radicales, the more devoted you are to it, mientras más dedicado estés a ello, the worse off you are. lo peor que vas a estar. If you think that God is a legalist, Si tú crees que Dios es un legalista, He's given to the law, que Él es dado a la ley, He's judgmental, que es juicioso, versus He's a reconciler, en vez de verlo como uno que reconcilia, He ultimately does bring judgment, Él últimamente sí trae juicio, but He begins with pero Él reconciliation. comienza con reconciliación. If you're devoted to something that's false, Si tú estás dedicado a algo que es falso, then you will be far from God. entonces vas a estar alejado de Dios. Let me read you what Isaiah wrote. Déjame leerles lo que dijo Isaías. If you want to go on a fast, Si tú quieres entrar en un ayuno, then let this be your fast. entonces que este sea tu ayuno. Loose the chains of injustice. Suelta las cadenas de injusticia. Take care of those who cannot take care of themselves. Cuida a aquellos que no se pueden cuidar a ellos mismos. Let the insertion of your influence be a game changer. Deja que la influencia de tu vida cause un cambio para siempre. Let your life be the tipping point. Permite que tu vida sea lo que haga el cambio suceder. But don't do it out of duty, do it out of devotion. Pero no lo haga como obligación, hazlo como una devoción. God has given this great gift to our church. Dios nos ha dado a la iglesia un gran regalo. You know, I've never regretted dispensing mercy. Sabe, yo nunca lamento el dar misericordia. I have regretted dispensing judgment. Sí he lamentado cuando he sido juicioso. I'll bet today there are people that you could even think about that need your mercy. Yo me la juego hoy que usted conoce personas que hoy día necesitan misericordia. In fact, Corinthians says we've been given the ministry of reconciliation. De hecho, Corintios nos dice que nosotros hemos sido dado el ministerio de la reconciliación. In fact, somebody could ask you today, what's your ministry? De hecho, alguien te pudiera preguntar hoy día, ¿cuál es tu ministerio? Somebody might say, I'm an usher, Y alguno puede decir, yo soy ujier, or I'm a deacon, o yo soy diácono, or I'm in the sound room, o yo estoy en el cuarto de sonido, or I'm a keyboard player. o yo soy el tecladista. But we should all say that we have the ministry of Pero reconciliation. todos debemos decir que tenemos el ministerio de la Taking reconciliación. things that have been torn apart and putting them back together. Que podemos tomar aquellas cosas que fueron destrozadas y unirlas de vuelta. Every day the media is filled with forces of evil that are tearing our world apart. Todos los días los medios están llenos de fuerzas que están destruyendo por completo nuestra sociedad. But the testimony of the church is that we're putting things back together, Pero el not tearing testimonio de them la apart. iglesia es que nosotros estamos volviendo a unir las cosas, no destruyéndolas. If you look at the origin of the words like orphans and widows and hospitals, in the middle of that you're going to find the ministry of the church. Si tú encuentras y buscas esas palabras como orfanatos y viudas y todos esos ministerios, vas a encontrar que ahí es donde está el eje del ministerio de la iglesia. The church saw those needs and they met them. La iglesia vio esas necesidades y las suplió. It was our call. Fue nuestro llamado, It was our belief. It was our mission. fue nuestra creencia, nuestra misión. I get frustrated sometimes with the organized church. Yo me frustro muchas veces con la iglesia organizada. We get so busy performing the what of church Nos ocupamos tanto en hacer el qué de la iglesia that we forget about the why of church. que se nos olvida el porqué de la iglesia. Jesus didn't die for buildings. Cristo no murió para edificios, He didn't die for property. no murió para He didn't propiedades, die for organizations. no murió para He organizaciones, didn't die for titles. Él no murió para títulos, He died for sinners. Él murió por pecadores.
He died for people that are broken. Él murió por personas que están quebrantadas. And when we find somebody's life who's broken, we ought to do everything to get their life back together. Y cuando encontramos personas con vidas quebrantadas, tenemos que hacer lo que sea con tal de que sus vidas sean compuestas. It doesn't matter if I'm in the grocery store line No importa si yo estoy en la tienda or I'm in a neighborhood conversation. o si estoy en una conversación en el barrio. If I hear somebody whose life is falling apart, Si yo escucho de la vida de alguien que se está destruyendo, that's my invitation to step in esa es mi invitación para entrar and to offer mercy and grace. y de ofrecer misericordia y gracia. It's an encounter God has set up. Es un encuentro que Dios ha planificado. I was at a convenience store in Santa Cruz. Estaba yo en una tiendita en Santa Cruz. I was getting some gas and I came into the lobby. Estaba recibiendo gasolina y entré al vestíbulo. And I just heard the clerk say, your card, to the man in front of me, your card's been declined. Y oí al que lo está atendiendo al cliente decirle que su tarjeta había sido declinada, rechazada. It heightened my senses. Mis sentidos como que se espabilaron. He pulled another card out, that got declined. Sacó otra tarjeta y también fue rechazada. He had some cigarettes and other things on the counter. Tenía unos cigarrillos y otras cosas que He quería said, how comprar. much is it? Y él preguntó, ¿cuánto cuesta? She said $17 and some cents. Y ella dijo, $17 y centavos. He opened his wallet. Abrió su cartera There was nothing in there. y no había nada. I don't know what was going on in his life. Yo no sé lo que estaba pasando en su vida. I'd never met him before. Nunca lo había conocido. I pulled my wallet out. Saco mi cartera, I pulled a $20 bill out. saco un billete de 20, I laid it on the table. lo puse sobre la mesa, I said, cover his bill le dije, cubre su gasto and give him the change. y dale el cambio. They both looked at me like, do we know you? Los dos me miraron como, ¿te conocemos? And I just said, I'm happy to be here. Y yo I've dije, been yo estoy blessed. feliz, estoy aquí, he sido bendecido. He left. Él se fue, I paid my bill. pagué mi deuda, I prayed my card worked. oré de que mi tarjeta funcionara, I walked outside. salí para afuera He was standing there. y ahí estaba parado. He came to my car. Vino a mi auto, He said, do I know you? dijo, ¿yo te conozco? I said, no, I'm not from around here. I just came to meet a friend for lunch. Le dije, no, yo no soy de aquí, solo vine a encontrarme con un amigo. Heading back to the San Jose airport. Después de almorzar voy a regresar al aeropuerto de San José. He said, I was very embarrassed back there. Él dice, ¿sabes qué? Yo estaba muy avergonzado ahí en la tienda. He said, life's been hard. La vida ha sido difícil. He said, I really appreciate what you did. Y dijo, aprecio realmente lo que hiciste. Why did you do that? ¿Por qué lo hiciste? I said, someone paid a debt for me. Y yo le dije, alguien pagó una deuda por mí. I feel a debt to everyone I come in touch with. Yo siento una deuda con todos con los que yo me encuentro. He said, would you like to make my house payment? Y él dice, ¿quieres pagar mi hipoteca? Well, I don't feel that indebted. Le dije, no me siento tan endeudado contigo. I think there's something that flows out of our relationship with God. Yo creo que hay algo que fluye de nuestra relación con Dios. The Apostle Paul said it this way, El apóstol Pablo lo dijo de esta forma. but my God, who is rich in mercy. Pero mi Dios, que es rico en misericordia. David said it like this, your mercies are new every morning. David lo dijo así, tus misericordias son nuevas cada mañana. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, El and I'll bien y la dwell in the house of the misericordia me Lord seguirán forever. todos los días y habitaré en tu casa por largos días. I love Billy Graham's humility. Me encanta la humildad de Billy Graham. When his wife Ruth died, Cuando su esposa Ruth murió, somebody was asking him about heaven. alguien le estaba preguntando acerca del cielo. He said, oh, I have no idea. Ruth made it to heaven and has a big mansion. Dice, yo no tengo duda en mi corazón que Ruth llegó al cielo y tiene una grande mansión. I just hope she saves me room. Yo solo espero que me mantenga un cuartico para mí. That's humility of a guy who's been richly blessed by God, Esa es una humildad de un hombre que ha sido ricamente bendecido por Dios, who never took it for granted. que nunca lo tomó por hecho. The most popular musical in our world is called Les Miserables.
el programa musical más famoso de nuestra generación se llama Los Miserables, written by a French prisoner who escaped, escrito por un prisionero francés que escapó, found his way into the church, encontró su camino hacia la iglesia. and was given sanctuary, and then he stole the silver from the church. Le dieron santuario en la iglesia y después se robó la plata de la The iglesia. police called him and brought him back and put him in front of the priest. Los policías lo atraparon y lo regresaron a la iglesia y lo colocaron frente a los And sacerdotes. said, all you have to do is tell us that he took this from you. Y le dijeron a los sacerdotes, solo tienes que confirmar que fue él quien se llevó las cosas. And the priest looked at Jean Valjean, Y el sacerdote miró a Jean Valjean. said, you've forgotten the best pieces. Dice, te olvidaste las mejores piezas. I gave them to you. Yo te los di. I bought your soul for God. Yo compré tu alma por Dios, para Dios. And his life was radically changed. Y su vida fue cambiada radicalmente. No one has ever shown me that kind of mercy. Nadie jamás me ha enseñado esa clase de misericordia. Do you realize there are people waiting ¿Usted sabe que hay personas que están esperando for a life that is bound in pain por una vida que está atado en el quebranto, el dolor, and constant fear of judgment? que están continuamente temiendo el juicio? They already know they're not good enough. Ya ellos saben que no They sirven. already know they've made a mess out of their life. Ya ellos saben que han desordenado por completo su vida. But they need someone Pero ellos necesitan a alguien to offer them mercy. que les ofrezca misericordia. To say, I'll take you for just who you are. Yo te tomaré tal como eres. To forgive the past. Olvidando el pasado, To believe that God has a different future for you. creyendo que tiene Dios un futuro distinto para ellos. I'm going to show you a picture Les voy a today. enseñar una foto, por favor. It's about 6 months ago in Iran. Hace unos 6 meses atrás en Irán, The man with the blindfold has killed another young man. el hombre que está vendado asesinó a otro joven. The law of Iran says the family can participate in his execution. La ley de Irán dice que la familia puede participar en la ejecución de un asesino. Next slide. This is him standing at the gallows with only a chair and a noose waiting to complete the execution. Aquí está parado encima de una silla esperando en la horca para ser ejecutado. The next picture. This is the mother to the right La mujer que ven a la derecha es la madre del que fue asesinado, of the man who was murdered. del que fue asesinado. Instead of removing his chair, she asked for another chair. En vez de quitarle la silla para que muriera, ella pidió por otra silla. She stood in front of the man. Ella se paró frente al hombre She slapped him and said, "You're forgiven." y le dio una cachetada y le dijo, eres perdonado. Next picture. In their law, En la ley de ellos, not only can the family participate in the execution, no solamente la familia puede participar de la they're the ejecución, only ones who can pardon him. son los únicos que pueden perdonar al asesino. They chose to forgive him. Ellos decidieron perdonarle. So now they're removing his noose and the blindfold. Que si ahora le están quitando la horca y la venda de sus ojos. The next picture. That's the mother of the one whose son was killed, Esa es la madre del hijo que fue asesinado. comforted by the mother of the son she just got back. Y la madre, quien la está consolando, es la madre del asesino que recién fue perdonado. That is mercy. Eso es misericordia. It's mercy has this power to it. La misericordia tiene este poder. It's not an emotion, No es una emoción, it's an action es una acción that changes the outcome. que cambia el resultado. With your heads bowed Con sus rostros bajos and your eyes closed. y sus ojos cerrados.